Vamos a empezar ahora con operaciones con matrices y vamos a empezar por las operaciones más básicas. Bien, vamos a poder operar matrices de manera algebraica y eventualmente en las aplicaciones veremos cómo resolver sistemas usando ciertas operaciones. Veamos. Primero, las operaciones básicas. Para números reales siempre hemos tenido suma, producto, inversa, siempre y cuando el número no sea nulo, etcétera, ¿no? Potenciación. Esas son las operaciones básicas que hemos visto con números reales. Entonces, algo parecido vamos a ver con matrices. Pero para poder trabajar estas operaciones, debemos tener una forma de comparar matrices. Entonces, vamos a definir cuándo dos matrices son iguales. Entonces, dos matrices van a ser iguales siempre y cuando tengan el mismo orden y todos sus componentes o elementos sean iguales en componente a componente, ¿no? En dicho orden en el que está dado la matriz. Entonces, vamos a decir que dos matrices son iguales. Esta definición nos dice que son iguales cuando tienen el mismo orden, tienen los mismos elementos y esos elementos son los mismos en las mismas posiciones, exactamente en las mismas posiciones. ¿Bien? Eh, Solo como una observación, vamos a poner aquí, ¿cuándo es que dos matrices no son iguales? ¿No? La negación. Dos matrices entonces no son iguales cuando existen I y J, tales que A y J no es igual a B y J, cuando difieren en al menos una componente. Sí, eso es bueno eh, tener en cuenta. Entonces veamos algunos ejemplos iniciales. Por ejemplo, la matriz identidad de orden 2 no es igual a la matriz identidad de orden 3. Bien, recordemos que la matriz identidad de orden 2 era esta matriz y esta matriz no es igual a la matriz identidad de orden 3 simplemente porque no tienen el mismo orden. No son comparables las matrices. Para que sean comparables, por lo menos deben ser del mismo orden. Entonces, son distintas porque no son del mismo orden. Bien, eso es lo que podríamos decir. Ok, la matriz nula de orden 2 por 1 no es igual a la matriz nula de orden 1 por 2. Entonces la matriz nula de orden 2 filas, una columna es así. Y esta matriz es distinta de la matriz nula de orden 1 por 2. O sea, así, una fila, dos columnas. ¿Bien? En este caso, otra vez porque no son del mismo orden. Notemos que en este caso las matrices tienen el mismo número de elementos y los elementos son los mismos, son puros ceros. Pero la matriz no son comparables porque no son del mismo orden. No tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Aunque sí tienen el mismo número total de elementos y todos los elementos son nulos. ¿Sí? Fijémonos que en el caso anterior no tenían ni siquiera el mismo número de elementos. La matriz 2 por 2 tiene 4 elementos, la matriz 3 por 3 tiene 9 elementos. ¿Ven? Pero hay cierta similitud. Por ejemplo, acá en la esquina superior de esta matriz tenemos la identidad de orden 2, pero es como una submatriz. De hecho, esto más adelante se ve en el tema de matrices particionadas, pero no es necesario notarlo en este instante. Bien, y en este caso, este tercer ejemplo de matrices que no son iguales, veamos aquí la identidad de orden 2 es 1, 0, 0, 1 y ella es distinta que la matriz 0, 1, 1, 0. En este caso notemos que las dos matrices sí son del mismo orden, ambas son 2 por 2, sí tienen los mismos elementos, dos ceros y dos unos, ¿sí? Entonces, mismo orden,
mismo número de elementos, por tanto, y mismos elementos en sí como conjunto, pero no son iguales porque existe un i y un j de tal forma que, ¿no? En este caso existe i igual a 1, j igual a 1, tal que el A11, que es igual a 1, es distinto de 0, que es la segunda matriz B11, elemento 1, 1. Bien, esto es lo que habíamos mencionado aquí en la igualdad de matrices, en la observación. ¿Sí? Dos matrices no son iguales cuando existe al menos un i y un j para el cual difieren, ¿no? Al menos una componente no son iguales. Entonces, ese es el contraejemplo en este caso. Estas dos componentes no son iguales. No es el único contraejemplo. Hay 3 contraejemplos más. Pero eso es suficiente para constatar que son distintas. Bien, entonces para que sean iguales deben ser del mismo tamaño, matrices de las mismas dimensiones, y todos los componentes deben ser iguales, ¿no? Uno a uno. Entonces, ahora sí, sabiendo cuál es la igualdad, podríamos empezar a hablar de operaciones, ¿no? Operamos y el resultado lo podemos comparar. Bien, entonces supongamos que tenemos dos matrices del mismo orden y un número real alfa, que le vamos a llamar escalar. ¿Sí? Entonces vamos a definir primero la suma como la suma componente a componente. ¿Bien? Y el producto escalar se define reescalando todas las componentes. ¿Bien? Por ejemplo, para la suma. En el caso de la suma, como un pequeño ejemplo, podríamos tener así dos matrices del mismo orden. Por ejemplo, dos filas, una columna, ¿no? Esta es una matriz de dos filas, una columna, y la podemos sumar con otra matriz de dos filas y una columna. Ambas son del mismo orden. Como son del mismo orden, se pueden operar. ¿Cómo se opera? Componente a componente. Entonces sumamos 1 más 0 y sumamos 0 más 1. Y eso nos da la respuesta 1, 1. ¿Sí? Ahí está. Y ya sabemos a qué nos referimos con igualdad. Igualdad es componente a componente. Entonces la suma de estas dos matrices nos está dando esta matriz. Estas matrices son especiales porque son llamadas matrices columnas, porque consisten de una sola columna. A veces también son llamados vectores y como vemos se pueden sumar. Y además estas matrices se pueden reescalar. Cualquier matriz se puede reescalar por un número real. Por ejemplo, si tomáramos el número real 2 y lo multiplicáramos por esta matriz de dos filas y una columna, lo que vamos a obtener es una matriz del mismo orden que va a ser el resultado de multiplicar todas sus componentes por ese coeficiente o escalar, que en este caso es el 2, ¿no? Entonces ya está. Ahí tenemos un ejemplo del producto escalar. Bien, entonces de esa manera, en general las matrices pueden ser de cualquier orden, pero las dos tienen que tener el mismo orden, ¿no? Matrices del mismo orden se pueden sumar. Si no son del mismo orden, no se pueden sumar. Y el producto escalar sí es para cualquier matriz y cualquier número real, ¿no? O escalar, como le decimos al alfa en este caso. Bien, como ejemplo concreto, quizás podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Calcular la semisuma y la semidiferencia de estas dos matrices cuadradas de orden 2 por 2. ¿No? Entonces, muy sencillo. Acá estamos pidiendo la mitad del resultado de sumar estas dos matrices. A ver, pero si sumamos componente a componente, vamos a tener 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3 y menos 1 menos 1 es menos 2. Bien, y ahora lo que podemos hacer es ejecutar el producto por un medio. Bien, entonces aquí obtenemos 2 sobre 2 es 1, 3 sobre 2 es 3 medios, 3 sobre 2 es 3 medios y menos 2 sobre 2 es menos 1.
Esa sería la matriz resultante. Y para la semidiferencia, lo que vamos a hacer es reescalar por un medio el resultado de tomar la diferencia. 1 menos 1 es 0, 1 menos 2 es menos 1, 2 menos 1 es 1, y menos 1 menos menos 1 es otra vez 0. Y la mitad de esta matriz es justamente 0, menos un medio y 0. Bien, y finalmente lo que nos piden en el tercer ejemplo es, bueno, el resultado súmalos. Sumemos la primera matriz con la segunda matriz. A ver qué encontramos. 1 más 0 es 1. 3 medios menos un medio. 3 medios menos un medio es 2 medios. O sea, 1. Luego tenemos componente a componente. 3 medios más un medio serían 4 medios. Pero 4 medios es 2. Y finalmente menos 1 más 0 es menos 1. Bien, entonces la suma de las dos matrices que acabamos de encontrar es 1, 1, 2 menos 1. Y esto tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que es la idea de cómo a partir de esta matriz podemos escribirla, siempre podemos escribir una matriz como una suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica, como vamos a definir todavía más, más adelante. Entonces vamos a quedarnos ahí. Por mientras, estas son simplemente las operaciones básicas. Vamos a continuar con la traspuesta y propiedades de estas operaciones básicas en la siguiente parte.